Buen día. Bienvenidos nuevamente al aula virtual de ortografía. El día de hoy vamos a trabajar esta área muy importante, pero vamos a trabajar de la siguiente manera. Por ejemplo, vamos a recuperar de repente sesiones que no hemos podido estar por motivos involuntarios y vamos a continuar a recuperar el tiempo perdido entonces. Con faltas ortográficas o ausencia de algunos signos y a una lectura con los signos colocados en su debido lugar. Dichos signos lo he colocado con un color rojo para que puedas apreciar dónde debieron ir y nos ayuda a comprender mejor nuestra lectura. Entonces, repetimos nuevamente. Mañana será un día muy especial. Lleva una coma, ¿verdad? Pues iremos de paseo con mis compañeros. Nuevamente colocamos coma. Aunque mi mejor amigo no podrá ir. Tenemos un punto seguido. No lo he puesto con rojo y ahorita lo vas a saber por qué. Enrique, un compañero que tiene dificultades para escuchar, dijo que no se perderá el paseo. Iremos a la ciudad de Huaraz. Antes de esto vino un punto aparte. Comenzó otro párrafo. Y visitaremos la laguna Yanganuco, el Nevado Pastoruri, también nuevamente una coma, la plaza de armas de la ciudad y los baños termales. ¿Correcto? Entonces, podemos apreciar que de esta manera, en cada signo de puntuación, hemos hecho una pausa, ¿verdad? Una pausa. Ahora, ¿cómo crees que se llama ese signo de puntuación que hemos colocado y está resaltado con rojo? Ya sé que tú la conoces. Muy bien. Se llama la coma. Correcto, se llama la coma. ¿Y qué es la coma en sí? Pues te digo que la coma es un signo de puntuación que representa una pausa breve, así brevísima, dentro de un párrafo u oración. Quiere decir esto, que cada vez que en un texto o un párrafo cualquiera tú encuentras una coma, pues inmediatamente tienes que hacer una pausa breve. ¿Por qué? Porque se está dando la pausa para diferenciar el contenido anterior del contenido siguiente en la misma línea, dentro del mismo párrafo. Por ejemplo, aquí te traigo un ejemplo. Dice, mi compañero Enrique, hay una coma, quien tiene dificultades para escuchar, no se perderá el paseo. ¿Qué quiere decir aquí? Que es un signo de puntuación que representa una pausa breve dentro de un párrafo o oración. La coma la están colocando para darle diferencia, una pausa a la lectura y puedas entenderla. Si te das cuenta, dice, mi compañero Enrique, habla cómo se llama el compañero, ¿verdad? Coloca la coma. Dicen algo de Enrique, porque tiene dificultades para escuchar. Colocan otra coma y dicen otra situación. No se perderá el paseo. ¿Te das cuenta? En el primer intervalo dice mi compañero Enrique, menciona quién es el compañero. Da la coma, luego dice que tiene dificultades para escuchar, no tiene nada que ver con el nombre del compañero, y menciona que no se va a perder el paseo. ¿Ves la importancia? Y damos la pausa breve para poder entender. Otro ejemplo, seleccionaré mis prendas. Selecciono, ¿verdad? Un polo, una camisa, una casaca, medias, qué sé yo. Luego, las ordenaré y luego las acomodaré en mi maleta. O sea, nos menciona en este ejemplo, en esta oración, que haré tres acciones. Selecciono mis prendas, luego las ordeno y luego las acomodaré en mi maleta.
por eso está la coma. Si ordeno y acomodo son la misma acción, pero no tiene nada que ver con que vas a seleccionar tus prendas. ¿Te das cuenta? La importancia de la coma. Muy bien. Tenemos que saber cómo, cuándo y en qué momento se da el uso de la coma. Primero, ¿para qué sirve? ¿Cierto? El uso es saber para qué sirve y en dónde debemos utilizar la coma. En el primer caso, porque son 4, te menciona que sirve para separar los elementos de una enumeración. Por ejemplo, tú vas a mencionar varios objetos, por decir así. En cada objeto que menciones debes colocar una coma. Aquí te pongo un ejemplo, dice, llevaré en mi maleta casacas, coma, polos, coma, pantalones gruesos y zapatillas. ¿Te das cuenta? Es como también si mencionara, comeré hoy día frutas, verduras, tubérculos, trigo. A cada una de ellas tienes que colocarle una coma para diferenciar y separar cada uno de los elementos. Igual si escribes números, si escribes escritos en letras en este caso, si escribes, tienes que separar. Si seleccionas cualquier objeto o actividad que realizas, también tienes que colocar coma. ¿Vamos bien hasta ahí? Listo. El segundo caso. Se utiliza para separar conectores. ¿Cuáles son esos conectores? El conector, por eso, es un conector. ¿Qué es el conector? Que va a unir una expresión entre otra para darle sentido a la oración o al texto que estamos leyendo. Es decir, por último, etcétera. ¿Por qué? Porque hay más conectores, pero vamos a trabajar los principales o los más utilizados en diversos textos. ¿Correcto? Muy bien. Te doy un ejemplo de esto. Dice, en la noche prepararé mi maleta. En la noche prepararé mi maleta, coma. Por eso debo calcular mi tiempo para dormir temprano. ¿Dónde está el conector? Luego de maleta, ¿verdad? Y la coma se utiliza para separar conectores. Por eso separo de maleta. ¿Te das cuenta? Muy bien. Ya vamos conociendo dos casos. Uno para separar elementos y otro para separar conectores. Muy bien. Seguimos con el uso de la coma. Recuerda, con una separas elementos y con el otro separas conectores. En la tercera, dice, para escribirla antes de una conjunción. ¿Y cuáles son las conjunciones? Te doy ejemplos. Pues, pero, más, aunque, en fin, por último, entonces, etcétera. ¿Por qué? Porque hay más, pero vuelvo a repetir, vamos a trabajar con las más utilizadas. ¿Estamos? Te doy un ejemplo. Dice, mañana será un día muy especial, pues iremos de paseo. ¿Dónde está la conjunción? Pues, ¿verdad? Y la coma está ante dicha conjunción. Entonces, si el texto o la oración no hubiera estado con coma, automáticamente tú reconoces que pues es una conjunción y la coma debería anteceder a este o a esta conjunción. ¿Estamos? De paseo, coma. ¿Por qué? Porque sigue la palabra aunque. Y aunque viene a ser otra conjunción. Mi mejor amigo no podrá ir. Entonces, ya sabes cuáles son las conjunciones. Pues, pero, más, aunque, en fin, por último. Y antes de que tú sigas leyendo o cuando encuentres esas conjunciones, debes de saber que antes de cada conjunción debe ir una coma. ¿Vamos bien hasta ahí? Anota ese dato, anota. Muy bien. Cuarto caso. Tiene que encerrar entre comas toda expresión que se introduce en un discurso. Esta recibe el nombre de coma incidental. ¿Por qué? Dice, encerrar entre comas toda expresión que se introduce en un discurso. Esta recibe el nombre
de coma incidental. Te doy un ejemplo. Enrique, un compañero que tiene dificultad para escuchar, dijo que no se perderá el paseo. Entonces, te dice, toda expresión que introduce en un discurso. ¿Cuál fue el discurso de Enrique? Que no se perderá el paseo. Antes de eso, debe ir la coma, encerrada entre comas. ¿Por qué? Enrique dice, ¿cuál es la expresión? Que es un compañero que tiene dificultades para escuchar, dijo que no se perderá el paseo. ¿Te das cuenta? Esta es la coma que se usa para encerrar expresiones que interrumpen el discurso y se denomina coma incidental, en este caso, coma incidental. Y recuerda que sirve para encerrar entre coma toda expresión que se introduce en un discurso. Quiere decir, está iniciando el discurso y debe ir una coma incidental en este caso, para darle sentido a dicho discurso y que tenga una buena efusión para sí o difusión para así poder entender lo que la persona quiere decir. Entonces, tú estás leyendo un discurso, muchos preparan un discurso en este caso de manera escrita, y eso lo puedes ver de repente en los mensajes que dan, que puede dar el presidente, cualquier funcionario, lo ves por medios televisivos, ves un pequeño discurso o una descripción mediante párrafos que lo da un periodista en un canal televisivo. ¿Y qué pasaría si esa persona no respetara estas reglas o las cuatro principales que son las más importantes del uso de la coma? Si no las colocara, pues obvio que sería un poco difícil entender o comprender lo que nos quieren decir. Quiere decir que si tú preparas un texto cualquiera, tienes que tener en cuenta estas cuatro estos cuatro criterios para el uso correcto de la coma. Y de esta manera poder tener un discurso apropiado, una lectura apropiada y sirve para que tu expresión sea correcta y el que te esté escuchando pueda entender y cuando tú quieras leer también puedas entender lo que lees porque estás respetando el uso de la coma. ¿Estamos? Muy bien. Hasta aquí entonces hemos aprendido cómo y cuándo se utiliza la coma. Ahora, pues fácil, vas a repasar cada uno de los casos del uso de la coma para recordarlas con facilidad. Pues si no lo estudias no lo vas a recordar, obvio. Luego de esto vas a desarrollar la ficha de trabajo, le vas a hacer una captura, lo pegas en tu cuaderno, le haces la captura, lo subes a la plataforma para poder revisártela. Y recuerda que nos seguimos cuidando porque yo me quedo en casa. Muchas gracias.